La tierra de los héroes. Un viaje tras las huellas de las guerras médicas. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hace más de 2500 años, el destino de Occidente pendía de un hilo. Un imperio inmenso, el persa, avanzaba de este oriente con miles de hombres, y solo un puñado de ciudades griegas se alzó para resistir. Maratón, Termópila, Salamina, Platea, nombres que aún resuenan con ecos de valor, estrategia y sacrificio. En este viaje único recorreremos los antiguos campos donde se forjó la leyenda. Pisaremos la misma tierra que los hoplitas defendieron con su vida y descubriremos qué hizo de Grecia la tierra de los héroes. Para ello contamos con la ayuda de un amigo, Ángel Portillo, que acaba de llegar de esas tierras. Hola Ángel, ¿qué tal? Bien hallados a todos tus oyentes y también bien hallado a ti. Sí, no hace mucho que he venido de esas tierras de la Helade, que ahora llamamos Grecia, como los romanos, le llamamos Grecia. Pero como dices tú, fueron batallas importantes, al parecer de unos pocos hombres contra un vasto imperio, ¿no? Es cierto que estaban pues en el limes, que diríamos los romanos, ¿no? Del imperio persa, pero el persa, en este caso la dinastía aquemenida, era un enemigo terrible y en contra de cualquier pronóstico, los hombres de la Helade conservaron su tierra. Pues las guerras médicas es un tema que aquí nos interesa mucho, hicimos ya varios programas sobre las mismas, y hoy el enfoque va a ser parecido, pero no el mismo. Vamos a abreviar un poco el viaje que acabas de hacer con otro amigo, Sergio Alejo, como guías de un tour, ¿no? Y me imagino que los que os acompañaron disfrutaron de lo lindo, como si fuese un podcast en vivo y en directo, ¿no? De eso se trata, sí. A través de la agencia de Grupeando Tour, convinieron en llamarnos a Sergio Alejo y a mí y meternos en en este lío. Y la verdad es que sí, se trata prácticamente de... Ahora mismo nosotros estamos haciendo un podcast, ¿no? Pues se trata de hacer un podcast continuo. Yo llevo 2 micrófonos, Bluetooth, y cada vez, cuando nos apetece, o cuando creemos conveniente, mejor dicho, pues vamos grabando cosas, ¿no? Y hacemos participar a las personas. Y hacemos participar a las personas en el lugar donde sucedieron los hechos. O sea, allí mismo nosotros explicamos los hechos según nuestra interpretación. Ya sabes cómo va esto. Francisco, siempre hacemos interpretaciones en una época tan temprana, estamos hablando de siglo V, principio del siglo V, y allí, con nuestros viajeros, les explicamos las diferentes batallas, las diferentes versiones, pero in situ, o sea, tocando, ver, sentir y tocar, Francisco. El campo de batalla está allí, pero cambió porque el transcurso de los tiempos hizo que cambiase mucho en esa zona, especialmente en la costa, los campos de batalla. Pero Claro. Está bien el historiador para decir, no era así, haceros la idea, ¿no? Claro. Era difícil. Bueno, hay una cosa que no cambió tanto, por ejemplo, Salamina, sí que es verdad que el Pireo gana al mar. La isla, sí, la isla cambia poco porque no tiene mucho río fluvial que pueda depositar, al menos en esa zona. Pero sí, lo que es, por ejemplo, Maratón y lo que es, por ejemplo, Termópilas, la holografía es totalmente diferente. Pero bueno, ayudándonos de accidentes geográficos y de alguna descripción, de los clásicos, que es verdad que escribieron bastante más tarde, llegamos a una comprensión bastante exacta de por qué se eligió ese terreno, ¿no? Y qué podemos, aplicando el sentido común, creer de lo que nos cuentan, ¿no? Y, oye, mola mucho, Francisco, estar allí en el túmulo que dicen que es, o la colina aquella donde dicen que murió Leónidas, ¿no? El último reducto que dijo, aquí vamos a morir para dar un día más a la Helade para prepararse contra la guerra, ¿no? Y estar allí, pues ese motivo, sobre todo a personas que nos gusta la historia. En mi caso, yo también participo de tu pasión, ¿no? Que es la historia militar, ¿no? Yo soy más transversal, pero una cosa no quita la otra. Pues vamos a comenzar el viaje, claro, comenzar por un aeropuerto que no nos interesa. Y la primera parada, digamos, ¿visitasteis Atenas lo primero o ya fuisteis directamente a Maratón? El primer día es de obligado, o sea, no se puede evitar visitar el Museo Arqueológico Nacional de Atenas,
porque además nos interesaba para que los viajeros nuestros entendieran la evolución, ¿no? de pues, todos los minoicos, las islas Cícladas, la cultura micénica y el silencio este que ocurrió, vete a saber tú por qué, con los pueblos del mar, y luego, como aparece ya, dijéramos allí la Helade, ¿no? Y para colocar nosotros esta época, ¿no? Hablamos también de Pisístrato, de Clístenes, y entonces ahí aparece las guerras médicas, ¿no? Pues este museo era importante. Y luego, claro, si estás en Atenas, ¿cómo no vas a visitar la Acrópolis, ¿no? Esto es la entrada del museo, que es espectacular, ¿eh? El museo, dentro te das cuenta de esas culturas anteriores, ¿no? Y de esta cultura, por ejemplo, también arcaica, que son esos primeros años de Atenas, ¿no? Y ves viendo cómo va evolucionando el arte y cómo va evolucionando el pensamiento, en el cual nos vamos un poco de este tema de la guerra, ¿no? Pero en el tema este en el que el logos gana el mito, ¿no? Entonces el hombre se convierte en el centro del pensamiento griego, ¿no? Y esto también se nota en el arte, igual que se nota en la guerra y se nota en el pensamiento. Teníamos que explicar esto a nuestros viajeros para que entendieran que cuando un ateniense se plantó en Maratón, se sentía un hombre libre. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, cuando un persa se plantaba en el campo de batalla de Maratón, era un súbdito, ¿no? Y parece ser que este punto de vista a los atenienses les dio el ánimo para seguir adelante, ¿no? El jinete en directo es exagerado, ¿eh? Luego también está, por ejemplo, no me saldrá, Neptuno, pero no, pero para ellos. Poseidón. A mí siempre me sale, siempre me lío con los griegos y los romanos. Poseidón. Poseidón también es una estatua magnífica, pero es todo el museo, ¿eh? El museo entra desde esta etapa minoica, esta etapa mixta entre los minoicos y los micénicos, que le enriqueció mucho. Esta imagen en directo es espectacular, ¿eh? Es, como usted diría técnicamente, de exagerado. Y bueno, luego vimos también esa tarde, fuimos el primer día por la mañana fuimos al museo y por la tarde, lo que dices tú, grabamos en directo un podcast en el mismísimo hotel. Le dijimos a nuestros oyentes qué querían ser, nuestros viajeros, qué querían escuchar, si querían hablar, pues, por ejemplo, a ver que me acuerdes de temas, sobre la colonización del Mediterráneo, sobre el ostracismo o sobre Arquímedes. Y la gente decidió Arquímedes. Y bueno, pues estuvimos grabando hablando sobre Arquímedes. Empezamos hablando sobre Arquímedes y después la gente nos preguntaba y fueron saliendo otros temas, ¿no? Eso es lo bueno de hablar con una persona, un podcaster, en directo, y es esta empatía, ¿no? Al otro día, el segundo día de viaje, fuimos ya a lo que sería la Acrópolis y es un lugar espectacular. La Acrópolis y el Ágora. ¿Tú sabes la tierra que pisó Sócrates, que pisó Pisístrato, que pisó Clístenes, o Pericles, o Aspasia, también para hablar también de mujeres, ¿no? Y todas aquellas cosas que se hacían en aquel foro, ¿no? También, por ejemplo, por allí pasaba la vía, ¿no? De las panateneicas, ¿no? Con lo cual es un lugar emotivo, es un lugar espectacular, ¿no? Ahí está, sí, este es el Ágora. A la izquierda tiene el templo a Hefestión, y bueno, es emotivo. La verdad es que a las personas que nos gusta la historia, cuando vemos que toda esa tierra la ha pisado toda esa gente, ¿no? Que significa tanto. Atenas tuvo ese siglo muy importante. Luego pierde importancia política, pero no cultural ni social, ¿no? Claro. Y estamos pisando esta tierra, ¿no? Y a mí me emociona mucho. La verdad es que sí, ¿no? Visitar, y bueno, sí, además, cuando estás en el Ágora y ves la Acrópolis, son imágenes, desde luego. De vez en cuando pasa un tren que lo estropea un poco, pero Y los grafitis. y los grafitis, ¿no? Pero bueno, quitas un poquitín, ¿no? Allí justo al lado hay un pequeño museo en la Acrópolis, en el Ágora, que te da diferentes aspectos, ¿no? De la Acrópolis, que voy a decir, es un sitio que no se puede dejar de visitar. Uno se da cuenta que cuando pasa por los propileos, que es la puerta de acceso, entra a otro mundo. La sensación de cualquier ciudadano ateniense
cuando subía aquella colina y llegaba a aquel plano, sería que estaba en el mundo de los dioses, la Acrópolis, la ciudad de las alturas, ¿no? Con aquella estatua de Atenea inmensa, ¿no? Y con aquel templo. Desde luego, yo intenté empatizar, porque siempre lo intento, y es desde luego conmovedor. Yo me emociono con estas cosas, ¿no? Y supongo que esa emoción también la transmito a los viajeros, ¿no? Esta, dijeron, fue la parte más cultural de, pues bueno, pues de la visita a Atenas, ¿no? Luego, como que ya estábamos en Atenas, pues nos fuimos a Salamina, sencillamente porque nos toca más cerca, ¿no? Lo lógico Pero hubiera no por sido orden cronológico. Claro, lo lógico hubiera sido ir a Maratón primero, que Ujú. es la Primera Guerra Médica, pero por una cuestión de logística, supongo que también de gasto, porque pues nos fuimos a Salamina, que te veo ahí como te aproximas a Salamina, ¿no? Salamina es una isla que está justo enfrente del Pireo, donde el puerto de Atenas, y al otro lado tiene a Megara, que es una ciudad que está, bueno, ya casi entrando en el Peloponeso, ¿no? Y siempre estuvo un conflicto entre estas dos ciudades, porque claro, era un punto de vital importancia, ¿no? La batalla de Salamina, nosotros tuvimos la suerte de, hay unos barcos que pasan de un lado al otro, unos ferries, que pasan de un lado al otro, y yo pensaba que los ferries iban por hora, pero se ve que en este puerto, cuando se llena el barco, pasa. Así que puedes estar 3/4 de hora o 10 minutos. Esto va así, ¿no? Pero nosotros tuvimos suerte y se llenó rápido el ferry y fuimos a un lado. Entonces pasamos a la isla Salamina, fuimos a un monumento dedicado a estos héroes de la isla de Salamina y vimos, dijéramos, el campo de batalla desde el punto de vista de donde estaban los atenienses. Recordar a los oyentes que si ya han escuchado estos programas de las guerras médicas, cuando se perdió la batalla de las Termópilas y se tuvieron que retirar los barcos de la batalla del campo Artemisio, sencillamente los atenienses tuvieron que abandonar Atenas porque sabían que iban a ser eliminados. Esos 2 o 3 o 4 días que les dieron estos hombres que murieron en Termópilas, pues aprovecharon para evacuar Atenas y se fueron, casi todos los atenienses se fueron a Salamina. Así que toda la flota estaba defendiendo Salamina y Atenas estaba justo enfrente, ¿no? Así que probablemente desde estas montañas de Salamina verían arder, porque Atenas está a unos 20 kilómetros, quizás no llegan a 20 kilómetros del Pireo, lo verían arder cuando los persas, liderados por Jerjes en este caso, quemaron totalmente Atenas, ¿no? Y ellos estaban a este lado de aquí, ¿no? Así que la flota persa la tenemos controlando lo que sería la Ática y la flota ateniense la tenemos controlando Salamina, ¿no? Y luego, como tuvimos suerte de que íbamos bien de tiempo, pasamos luego al lado de este monumento. Es espectacular, cuando lo ves en directo. Es cierto también que esa zona la tienen muy dejada. Yo me imagino que los griegos ahora tienen muchos problemas porque le fue muy mal la crisis, ¿no? Y todo esto lo irán levantando, ¿no? Pero el monumento es muy bonito, La verdad es que sí, ¿no? Pues fuimos al otro lado y alguien dijo que esto se dice, que hay una montaña cerca del Pireo que es donde vio Jerjes la batalla. Y se dice esa montaña. Entonces dijimos nosotros, vamos a la montaña para que veas tú lo que es un viaje. Vamos a la montaña. Cuando nos acercamos a la montaña, pues había allí un hombre que eso pertenecía. Ese monte pertenecía a la Iglesia Ortodoxa, imagínate. Llegamos allá y un guarda dice, ¿queréis ver eso? Pues sois los primeros. Pues mira, haced lo siguiente. Tuvimos que dejar el autobús y ir andando. ¿Sabes? Y bueno, vimos el campo de batalla de este lado de Jerjes, ¿no? Y cuando ves el campo de batalla de estos los dos lados, te das cuenta de que la interpretación que nos dan de la batalla no puede ser exacta, ¿no? Yo la interpretación que sacamos nosotros, y vuelvo a repetir que es una interpretación, es que muy bien, es que los barcos, ya sabes que el hombre Temístocles, engañó un poquitín a los persas, ¿no? Yo supongo que ya habéis explicado las batallas, ¿no? Les dijo un poquitín como que los griegos están un poco enfadados y la flota está hecha un desastre, ¿no? Y parece ser que Jerjes lanzó los barcos desde el sur hacia el norte, dijéramos, preparó la flota delante de lo que ahora es el puerto del Pireo.
Y ahí planteó la flota Jerjes, ¿no? Y en el otro lado, justo en el otro lado, pero enfrente, al ladito, estaba la flota griega. Tengamos que tener en cuenta una cosa, estos barcos necesitaban mucho mantenimiento, muchos de estos barcos se sacaban del agua para hacer mantenimiento, ¿no? Así que preparar una batalla no era fácil, se necesitaba mucha logística, ¿no? Pues sí, en este dibujo que tú estás viendo, sale los primeros a la derecha, que dice que el contingente egipcio se fue al otro lado de la isla para evitar, claro, que los griegos rodearan la isla y pudieran escapar. Entonces la flota de los persas, que era básicamente fenicios y jónicos, que estaban bajo el poder, pues intentaron atacar a los griegos. ¿Qué pasó? Pues que los griegos parece ser que estaban en situación, más o menos, este gráfico parece bastante bueno, ¿eh? Y los jónicos y los fenicios y todos los flotas persas tuvieron que viajar por la derecha, rodeando esa isla chiquitica, por la noche, y tuvieron que remar, para que los entendamos, e ir allá. Jerjes, supongo que esperaba que los griegos estuvieran despistados, y los griegos ya estaban en batalla. Y los persas, pues estaban remando y preparándose para la batalla. Y luego pasó el error táctico, que supongo que ya lo habéis hablado muchas veces, y es que había demasiados barcos para ese frente de batalla por la parte persa. Claro, y Esto quiere decir... la superioridad no se nota. No solamente no se nota, sino que... Y te empiezas a pegar bucos contra ti mismo. Claro, los oyentes saben, ya se lo habéis explicado, de que cuando los barcos están uno cerca del otro se estorban los remos. O sea, que algunos barcos estarían con los remos dentro. Ese no participa en la batalla. Ese, los arqueros lanzarían flechas y se acababan, ¿no? Y los atenienses estaban en su sitio. Además, estaban relativamente cerca de la costa. Y eso es malo para los barcos, porque se puede encontrar arena, se pueden encontrar otro tipo de corrientes, se pueden encontrar frenos. Así que los atenienses no solo estaban más frescos porque ya estaban preparados. O sea, yo me imagino a Jerjes en aquella montaña cuando aclaró el día y vio a toda la flota ateniense y aliada en su posición, y los barcos suyos estaban empezando a colocar. El miedo que tendría, ¿no? Y claro, evidentemente, los atenienses en su puerto, en su isla, que la conocían al 100%, pues utilizaron las tácticas necesarias para ir cargándose a la flota persa. La flota persa ya había tenido algunas bajas. Hay que tener en cuenta también que las batallas anteriores habían tenido bajas, ¿no? Esta batalla es el principio, yo creo, es el principio del fin de las intenciones de Jerjes para hacerse con Grecia, por un motivo muy sencillo. Llevaba muchos hombres y lo que tenía era problemas de logística y de intendencia. No era problema del número de hombres, que el imperio persa tenía hombres pues desde la India hasta Tracia, hasta Egipto, ¿no? O sea, hombres era inagotable. Pero llevar hombres allí y darles alimento era muy complicado, ¿no? Y entonces lo hacía a través de la flota y a través de aquella puente que hizo de puntones, ¿no? Allí en el estrecho, ¿no? En el Heliponto, ¿no? Y esto era el punto débil, ¿no? Y los almirantes atenienses lo sabían. Así que lo importante era parar, no tanto la infantería, que también, ¿no? Pero lo importante era parar la flota. Y esta batalla pues fue importantísima, ¿no? Se la dieron a un almirante espartano. Es curioso, ¿no? Esto, poquitín, ya sabes que los espartanos, ¿cómo te lo diría yo? No eran muy buenos amigos de los atenienses, ¿no? Entonces, para buscar equilibrios, probablemente dijeron, lleva tú la flota, pero haremos lo que yo diga. Algo así pasó en esta batalla, ¿no? Así que esta batalla fue probablemente confianza de Jerjes por muchos barcos y el saber marinero de estos hombres. Por eso fue tan importante, ahora vuelvo atrás, a lo que dijimos de la visita del Museo Arqueológico Nacional. Nosotros empezamos a hablar de que la cultura de la Helade no nace por osmosis, nace por las cosas que teníamos allá, ¿no? Entonces nos encontramos que tenemos la cultura minoica, que está en Creta, luego nos encontramos una cultura contemporánea o anterior también, que son las islas Cícladas, y luego nos encontramos que los micénicos, pues después de aquello que pasó del volcán, ¿no? De Santorini, pues cayó la cultura minoica y la micénica pues hace con el poder. Estamos hablando de gente que vive en islas.
¿Tú sabes la cantidad de conocimiento en el mar que tiene esta gente? Pues contra esto se enfrentó Jerjes. Estamos hablando de gente que hacía cientos de años que navegaba y surcaba por esos mares. Conocería cada corriente, cada banco de arena, cada curva, cada corriente entre islas. Esto eran los atenienses, vivían de esa cultura, ¿no? Y Jerjes no tenía ese conocimiento. Tenía tenía los fenicios. fenicios. Claro, tenía fenicios, tenía jónicos que sabían navegar, no tenían un gran ejército, porque los fenicios nunca habían pensado, evidentemente, cuando hacía falta, pues montaban un ejército y atacaban, ¿no? Pero no estaban en su tierra. Los fenicios y los jónicos no estaban en su tierra. Y yo creo que esta batalla es decisiva, ¿no? Pues cuando ves los dos frentes y ves la popa de los barcos griegos desde Salamina y te das cuenta de que allí en Salamina estaban todas las mujeres de esos hombres, los padres, los hijos, todos allí viendo cómo sus maridos, cómo sus hombres estaban en esos barcos intentando ganar esa batalla, ¿no? Y en el otro lado estaba Jerjes, seguramente empezaría a la noche pues totalmente confiado, pero cuando vino el día y vio qué pasaba, pues vio que eso de conquistar Grecia lo tenía mal. De hecho, dicen que después de esta batalla sencillamente llevó la flota al Heliponto para un poquitín proteger el puente de pontones por el cual pasaba toda la logística y se llevó a mucha parte del ejército. Dejó allá Mandomio con muchos hombres. Las fuentes no se quedan de acuerdo con cuántos hombres, pero seguramente el doble o el triple que los griegos, ¿no? Pero ya no era aquel gran ejército y aquella gran flota que pues un mes antes o un mes y medio antes estaba bajando por Tesalónica, ¿no? Para ir, dijéramos, hacia las Termópilas. Pues la siguiente parada nos vamos cerca Sí, ya en este a caso, Maratón. ¿Ibais a Maratón? ¿O? Sí, en ese, claro, al día siguiente ya fuimos a Maratón y ya nos pusimos en marcha por la ruta y nos fuimos a Maratón. Maratón no pertenece a ¿Pero la andando segunda. o corriendo? Nosotros no somos hoplitas, no somos filípides. Nosotros somos. Yo tengo que decir que lo propuse por la mañana. Digo, si alguien quiere salir, es una maratón y que haga los 42 kilómetros y emule a Filipides, pero que no se muera, ¿eh? ¿Sabes? Y no, fuimos en autobús, paramos allí, fuimos a un pequeño museo y fuimos a un pequeño lugar arqueológico que yo no estoy muy seguro. Fíjate todo lo que ha cambiado la holografía, ¿eh? Que yo no estoy muy seguro que sea exacto, ¿no? Porque aquella persona nos dijo que el túmulo donde teóricamente están los muertos en Maratón, ¿no? Entre ellos Milciades. Sí, ese túmulo parece ser que lo hizo un gran benefactor de Grecia del siglo II, ¿no? Un tal Herodes Ático. Estamos hablando de la época Trajano-Adriano. Pero bueno, la zona es esta. Y uno se da cuenta de que, bueno, pues allí llegaron, estamos hablando de la Primera Guerra Médica. Si haces, haz un zoom más grande de este foto, si quieres. Sí, muy bien. Ahí enfrente, justo al lado, a la derecha está la isla de Eubea. Es importante esta isla, ¿no? Los persas, cuando atacaron la Primera Guerra Médica, aquí en Eubea había una ciudad que se llamaba Eritria. Y Atenas, que habían participado en las revueltas jónicas. Esto ya lo habéis explicado en vuestros programas, ¿no? Pero bueno, parece ser que aquí la flota, el ejército persa se dividió, unos para atacar Eretria y los otros para atacar Atenas. En los persas, no quiero hablar mal, ya sabéis que a mí no me gusta hablar mal de la gente, Francisco, pero un tal Hipias, que era hijo de Pisístrato, del dictador Pisístrato, pues ayudó en este caso. En este caso era Darío, la primera guerra púnica es de Darío, ¿no? Y pues se ve que le ayudó y le dijo, lo mejor para tus tropas es desembarcar en Maratón, porque te da acceso directo a Atenas. Claro, entre Maratón y Atenas, pues hay un valle por el cual se puede pasar. Quiero decir, ¿se podía pasar por más sitios? Probablemente sí, pero si yo necesito un ejército con 30.000, 40.000 hombres, que necesito animales, necesito carros, necesito intendencia, necesito buscar un sitio por el cual puedan pasar estos carros, ¿no? Y solamente había un lugar para pasar. Y en este lugar fue donde se estableció el campamento ateniense. Los atenienses eran sabedores de que Eretria estaba siendo atacada por Artefernes, que era uno de los generales, y parece ser que otro general que se llamaba Datis, pues fue el que atacó Maratón y allí desembarcaron los persas por un lado,
los atenienses se quedaron taponando aquel valle y mientras Artefernes estaba atacando Eretria, parece ser, dicen, ya me dirás tú si este rumor es cierto, dicen que un tal Filipides le dijeron los atenienses Milciades, le dijo, ves a pedir ayuda a los espartanos, que son nuestros amigos. Están de fiesta. Sí, y llegó aquel hombre allí, 225 kilómetros corriendo, y los espartanos le dijeron sí, pero no. O no, pero sí. ¿Sabes? Aquello de decir, nos has pillado en fiestas religiosas otra vez. Pues se ve que los espartanos no hacían más que fiestas religiosas. Otra vez, pero que cuando acabamos las fiestas religiosas, que vamos, ¿eh? Entonces, pues el pobrecito Filipides se volvió otra vez a la batalla. El mito dice que iba hasta con la panoplia, ¿para qué iba ahí con la panoplia? Pero vamos a dejarlo. Entonces, cuando llegó allí con Milciades, pues le dijo, señor Milciades, que era el polemarca de allí, ¿no? Estos van a venir, pero cuando puedan. Y les dijo, ¿cuánto dura la fiesta de los espartanos? Pues le digo, pues unos 10 días. Así que ese es el tiempo que van a tardar en venir, 10, 11 días. Y bueno, pues en todo ese tiempo es importante, yo siempre intento empatizar, y estaba allí, en el valle se ve, o sea, tú cuando estás desde la batalla y miras, se ve el valle que estaban taponando los atenienses, además están en un alto, o sea, eso está arriba, y en las fotos no se ve, pero es un terreno hacia abajo, hacia el mar, lógicamente, ¿no? Entonces los persas estaban abajo, seguramente tendrían el doble o el triple de hombres, eso no lo sabemos, tendrían un buen contingente de caballería, pero yo me imagino que los atenienses arriba, preparados en falange, probablemente no con la falange preparada, pero sí en su lugar, pues harían un día, otro día, otro día. ¿Tú te imaginas esto? Los persas allá, tú sabes que están atacando Eretria, que cuando ese ejército se carga la ciudad de Eretria, que está en la isla de Eubea, probablemente se hundirá el que tiene delante, ¿no? Y un día, otro día, no llegan los espartanos, otro día, otro día, otro día. Depende de qué fuente dice que 10 o 11 días, no llegan todavía los espartanos. Y aquí ya nos movemos en el punto de la interpretación. Parece ser que Daldis empieza a embarcar parte de la flota. Entre ellos, porque si no, no tiene otra explicación tampoco, Francisco. Supongo que lo habéis hablado varias veces, pero ¿dónde estaba la caballería? Si la caballería está en el campo de batalla, no sé si hubieran ganado los atenienses, ¿no? Entonces, la interpretación más plausible, sin ser exactamente, no lo sabemos, es que estas tropas estaban empezando a embarcar para hacer otra cosa. Probablemente... Es que claro, la flota iba a ir avanzando hacia Atenas por la costa también, entonces a lo mejor... Claro, yo creo que Artefernes, que estaba atacando a Eubea, ya se le había cargado, a Eubea no, a Eretria, ya se la había cargado. Y 2 o 3 otras ciudades chiquititas que había allí, pues ya se la había cargado. Con lo cual esa flota ya estaba libre. Entonces, probablemente, y vuelvo a repetir que entra dentro de la interpretación, le dijo al Daldis yo, mira, sal de aquí de maratón, unimos las 2 flotas y atacamos, damos la vuelta a través del cabo Artemiso y atacamos por el Pireo. Pero ya con los 2 ejércitos juntos. Y pues allí estaba el pobrecito Milciades, pues ¿qué hacemos? Y los atenienses no, y los espartanos no llegan, ¿no? Pues parece ser que cuando vio que todo aquello empezaba a embarcar y embarcó la caballería, el hombre dijo, mira, pues nos vamos a llevar por delante lo que podamos. Entonces atacó, ¿no? Herodoto dice que hicieron una carrera plita de 1500 metros. Tú te has puesto la lórica, ¿no? Sí, Francisco, 1500 metros corriendo con la lórica. Eso no se lo cree nadie. Yo no puedo, pero... No. Pero un ateniense a trote y después... bueno, claro, a ver, una cosa es andar y otra cosa es correr. No, sí. Ellos, eso está claro que fue el final. Sí, esto es... hay que los oyentes lo saben, pero yo solo recuerdo. Irían lo más rápido que pudieran para sorprender al persa, que estaría en labores de volver otra vez a cargar los barcos. Esto luego al final, si me recuerdo, lo diré porque creo que es así, ¿no? Los persas estaban mirando a los atenienses estaban siempre formados, pero sin atacar, pues otro día más se encontraron allá los atenienses, ¿no? Milciades decidió atacar, irían rápido bajando, pero no tienen por qué correr, primero porque los persas tenían arcos, pero un arco a 600 metros no es peligroso. Un arco puede ser peligroso, es verdad que tenían arcos compuestos, pero 150 metros. 200 metros ya es una exageración, o sea, 150 metros, 50 metros es la efectividad de estos arcos. Ahí sí que correrían. Y es una carrera que tiene que estar muy bien planteada porque piensa que tiene que correr y cuando están a pocos metros tienen que
ponerse y formar en falange para poder dar el golpe, ¿no? Y esto parece ser que fue lo que hicieron. Sorprendieron al persa. Herodoto nos dice que en el centro solamente había 4 hombres, poco raro. A los lados, pues habían platea. En un lado había los de platea, a la izquierda, 8 hombres de fondo, que solamente llevaban 1000 plitas los hombres, los pobres. Platea era chiquitita. Y en el lado derecho del ataque, pues llevaban otra vez otros 8 hombres. Bueno, al parecer, esto sorprendió al persa. El centro de batalla ateniense lo pasó mal, pero los lados fueron capaces de eliminar a bastantes hombres, ¿no? ¿Por qué pienso yo que la flota persa, y muchísima gente piensa que la flota persa se estaba retirando? Sencillamente porque solo capturaron 7 barcos. Y hay que tener en cuenta que una de las cosas más importantes que había en aquella época era capturar un tirreno. Los tirrenes eran carísimos, ¿eh? Sí, sí, He leído por ahí, no destructor. sé si es el propio Herodoto o otro autor, que valían un talento de oro. Es una burrada de dinero. O sea, montar un tirreno era enorme. Con lo cual, capturar un tirreno era importantísimo. O sea, antes que hundirlo, era mejor capturarlo, matar a los hombres, aunque fuera abocaos, para intentar conseguir el barco, ¿no? Hay por ahí un héroe que le cortaron la mano por intentar recuperar un barco, ¿no? Con lo cual, solo 7 barcos es porque seguramente se estaban retirando. Ahora, en una retirada te matan 6000 hombres. Pues bueno, pues tú has ganado la batalla. Realmente la batalla de Maratón, si nos ponemos a mirar, cualquier persona que sepa de historia de persa, mucho más que yo, que hay mucha gente, te dirá que 6000 hombres para el imperio persa no son nada, ¿eh? O sea, eso no es nada. Ahora, desde el punto de vista de Atenas, hemos ganado al persa. ¿Cómo hemos ganado a Darío? Bueno, no ¿Cómo te es preocupes, posible? que ya te dan otro golpe dentro de poco. Sí, bueno, pero, o sea, estos hombres iban allá a morir. O sea, ¿cómo van a ganarle al persa? Estamos hablando de Darío. O sea, no estamos hablando bueno, que los espartanos también perdieron, pero bueno, es igual otro. No estamos hablando de una pequeña batalla, ¿no? Pero bueno, se retiraron. Aquí sí que viene luego la historia del maratoniano, que unos dicen que es Filipides, pero eso no está confirmado. ¿Qué pasó? Pues lo que hemos dicho, que Artefernes y Datis unieron las 2 flotas, la que había perdido en Maratón y la propia que había estado atacando la Eritrea, y se dirigieron dando la vuelta al cabo Artemisio hacia lo que sería la zona del Pireo, no sabemos muy bien hacia dónde, ¿no? Para poder asaltar. Pero claro, ¿qué pasó ese día? Pues que llegaron los espartanos, tú. Parece que no, pero se ve que las fiestas se acaban también en Esparta. Y llegaron allí a aquella playa y dijeron, ¡hola, qué montón de gente habéis matado! Seguramente algunos dirían, si hubiéramos llegado nosotros, hubiéramos matado el doble, porque los espartanos eran así. Y a este maratoniano, que salió ese día de la batalla, Milciades quedó muy herido y murió allí, se presentó en Atenas y allí pues fueron a fortificar la parte del Pireo para que no desembarcaran los persas. Se ve que los persas dieron la vuelta, llegaron, fueron informados de que los atenienses estaban reforzados, por los espartanos, y allí, pues bueno, desistieron. Desde el punto de vista creo yo, y esto lo hemos hablado Sergio Logio y yo también en conversaciones así en el autobús con nuestros viajeros, esta primera guerra púnica no creo que Darío tuviera ninguna intención de conquistar lo que sería la Helade. Yo creo que su intención era castigar a las 2 ciudades que habían apoyado a unos 10 años antes, no, 10 años igual, no, sí, 10 años antes de los 90, sí, a las ciudades jónicas, que fueron Eretria y Atenas. Yo creo que iba a castigarlos. Conquistó unas cuantas islas por el camino, se las quedó para el imperio persa, asustó mucho a los griegos y acabó con Eretria y, bueno, no pudo con Atenas, pero dijo, ya volveré. Pero yo creo que esa intención de la Primera Guerra Médica es esta. Y es verdad que los atenienses, pues con esa victoria en Maratón, pues pararon esa Primera Guerra Médica, bueno, y no cayeron bajo Darío, ¿no? No quedó la ciudad destruida bajo Darío. Pero los atenienses sabían que iba a volver, los persas iban a volver. Y entonces empezaron a hacer una campaña importante diciendo que la batalla de Maratón había sido más importante de lo que era, que históricamente lo es, no en número de hombres, ni como batalla. Eso pasa muchas veces, ya lo sabes, en muchas batallas militares, ¿no? Que la batalla en sí no es muy importante, ni el número de hombres. Eso, pues.
¿no? Pero, sin embargo, sí que es históricamente o moralmente muy importante porque, claro, los atenienses dirían, se les puede ganar al persa. Nosotros solos hemos ganado. Si nos unimos todos los pueblos de la Helade, quizás lo podamos hacer. Quizás por ello la Segunda Guerra Médica primero envió Jerjes, que ya no es Darío, envió emisarios para que la gente, acuérdate, con la sal, ¿no? Y la tierra era Sal y tierra, sí. Sal y tierra, para que se hicieran aliados del persa, ¿no? Como por ejemplo Tebas, ¿no? Y otras ciudades. Porque, bueno, al final esto se llama voluntad viciada. ¿Qué hago? Si igual viene me destroza la ciudad, ¿no? Yo no quiero tampoco, pero no me queda más remedio, ¿no? Estamos hablando de que tardaron 10 años de este maratón hasta la siguiente, ¿no? Y ese mismo día subimos hacia arriba, hacia las Termópilas, y antes de llegar a las Termópilas nos paramos en un pueblo, perdonadme que no me acuerdo ahora el nombre. Pues no lo voy a buscar. No me acuerdo del pueblo. Es que, ¿sabes qué pasa? Son en griego y además las letras no las entiendo. Pero bueno, había un pueblo allí en el cual se veía el cabo Artemisio, que Vale, es, dijéramos... Entonces sí, espera, será por aquí. Ahí, espera. A ver, muy bien, ¿vale? Estamos en esta zona, ¿vale? Esta zona, no se sabe muy bien por dónde, ¿correcto? Por esta zona intentaron en las Termópilas por tierra parar al ejército persa y por mar, pues parar también el ejército, a la flota persa. Y la batalla es, pues aquí, en este cabo, ¿no? En el cabo Artemisio. Lo que hemos dicho antes, creo que lo he comentado, ¿no? La flota bajaba por esta zona, por esta Grecia, dijéramos, continental. La flota no, los hombres bajaban por esta Grecia continental. El enorme ejército de Darío, que a saber cuántos hombres tenía, por los 200.000, por los 250.000, no se sabe, ¿no? Herodoto dice que Uno eran arriba, 2 otro millones. abajo, ¿qué importa? Sí, 2 millones dice que era Herodoto. Bueno, los que fueran, 100.000, 200. Pero estos hombres tenían que comer. ¿Y qué? Iban pues con la flota o con parte de la flota procurándoles intendencia. Entonces nos encontramos que la flota ateniense va por este estrecho que va entre la isla de Eubea y la Ática, para que os entendamos, y por allí iba la flota un poquitín para apoyar también a los mismos, a los hombres que decidieron parar allí al persa, ¿no? Siempre se habla de los 300 espartanos, pero parece ser que los estudios modernos están hablando entre 7.000, 10.000 hoplitas, entre muchos pueblos, ¿no? Y quizás tropas auxiliares más ligeras, pues igual el mismo número. Así que allí en las Termópilas pues habría 15.000, 16.000, 17.000 griegos, algunos de ellos esclavos, por ejemplo, espartanos, para defender ese terreno, ¿no? Y allí por tierra intentaron parar los hoplitas en las Termópilas, una zona estrecha de difícil paso, y con la falange pues intentar parar, ¿no? También había un muro fóseo, y bueno, pues por mar estaban las tropas intentando parar, y por tierra pues estaban también los hombres, ¿no? Pues ¿qué sucedió? Pues que, bueno, allí duraron 2 días, estos hombres, yo estuve allí, en aquella zona, no sé si la zona por donde pasaron, pero pudiera ser, allí han hecho un monumento a Leonidas, han hecho un monumento también a los espartanos, un monumento a los focios, por ejemplo, que pasaron por allí, murieron tebanos, o sea, murieron muchísimos hombres, ¿no? Al final creo que quedaron sobre unos 1.000 hombres, y hay una colina, allí una pequeña colina, no muy grande, que dice que allí fueron donde subieron los últimos y murieron. Allí fueron eliminados probablemente por una lluvia de flechas, ¿no? Y lucharon de noche aquellos espartanos, pero murieron todos, ¿no? Y la verdad es que visitar la zona, te das cuenta de que aquella zona era una zona estrecha. Hablando por allí, pasa una carretera, bueno, normalita, y parece ser que todo el mundo dice que de la carretera hacia las montañas era... Sí, no, el era antiguo, eso, más o menos, sí. Sí, era el antiguo paso de las Termópilas. Entonces te das cuenta que es una zona estrecha y que era fácilmente defensible. Pero claro, si vosotros sois 7.000 el primer día, 18.000 el primer día y los otros son 200.000, cada hombre que pierde esto es irreemplazable, y cada uno que pierde el otro pues es fácilmente reemplazable, ¿no? Y es cuestión de tiempo, ¿no? Y yo creo que la intención que tenían ellos era pues un poquitín de tener. Pero estar allí y ver por ejemplo, de esta colina,
que es una colina chiquitita que hayan puesto un monumento, creo que es a los Focios. Desde esa colina se ve todo, con lo cual ese sería un puesto de mando bastante importante, ¿no? Con lo cual, Aquí vemos más o menos lo que sería sí, lo que tú comentas. Esta llanura estaba inundada, era mar, sí, y no es esta carretera, sería casi por aquí, la otra carretera yo creo que va por sí, aquí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Esta es la nueva, pues casi una autovía, no, sería por aquí más o menos. Sí, no, es una carretera pequeña, ¿no? La autovía, Sí, la sí, sí, autovía sí. pasa más, que es la que va de Atenas a ¿qué ciudad va? Esta es. Sí, muy bien, Aquí está. sí. Y ves Y aquí ahí, está ahí el tienes el monumento. monumento, a la derecha, ¿ves? Este de aquí, este es el monumento, ahí está teóricamente Leónidas, si tiras para adelante, el guapetón, ahí está. Este es tu amigo Leónidas, Ujú. y ya está. Y ahí abajo no lo podrás leer, pone en griego, ven a buscarla, ¿sabes? ¿Sabes aquello que le dijo Sí, sí, sí. a Jerjes, ¿no? Dame los armas y dice, ven a buscarlas. Pues eso pone ahí abajo. Bueno, a la derecha hay un pequeño museo que estaba cerrado cuando fuimos y hay diferentes monumentos, pequeños homenajes a los hombres que murieron allí, ¿no? Pues parece ser que el campo de batalla era justo donde está el coche que ha hecho la foto, hacia tu espalda en este caso, ¿no? Si das la vuelta a la imagen, guapetón, sí, 180 grados. Muy bien, aquí hay hay una pequeña colina, esta pequeña colina justo que se ve enfrente, pues ahí parece ser que es donde estaban el último reducto, o eso dicen, donde murieron los últimos, ¿no? Y la batalla pues se fue desarrollando durante toda esa zona, primero más adelante y poquito a poquito, pues las tropas griegas tuvieron que ir retirándose, ¿no? Hasta que, pues bueno, fueron rodeadas por detrás y sabían que iban a morir, les dijeron a los que quedaran, si empezaron, no sé cuántos, si empezaron 15.000 y en esos días murieron 3.000 o 4.000, pues Leónidas les dijo a los demás, os voy a dar un día más, iros a defender Grecia, ¿no? Iros a donde tenían que ir, que era a defender el istmo de Corintio, ¿no? A defender la entrada al Peloponeso, porque el resto de Grecia estaba perdida ya. Beocia, que era la capital, Tebas, era pro-persa y solo quedaba Lática, con lo cual había que ir abajo al Peloponeso a intentar defender, ¿no? Bueno, pues allí murieron los héroes estos. En la batalla del Cabo Artemisio podríamos decir que era un empate, que empatar con las tropas de Jerjes, pues será importante. Estamos hablando que esto es importante. Hay que decir aquí también que, muy bien, en las tropas, en la batalla del Cabo Artemisio, parece ser que las tropas persas estaban divididas en dos. Unas fueron hacia las tropas griegas y a apoyar a sus hombres que iban por tierra, y las otras querían rodear la isla de Eubea. Pero ya sabes lo que pasa, Atenea, porque esto no tiene otra explicación, Francisco. Atenea y Poseidón, que uno era el defensor de Atenas y el otro los quería mucho, pues hizo que hubo unas tormentas enormes. Y parte de esa flota, de la flota que iba por la parte de fuera de la isla de Eubea, tuvo muchos problemas y se hundió. Esto ayudó mucho a los atenienses porque podían haber pasado dos cosas, los podían haber taponado por el otro lado. Entendemos, ¿no? Con lo cual los atenienses, en cuando vieron que perdían la tierra, que vieron que no había nada que hacer ya en las Termópilas, pues bajaron hacia abajo a reunirse con esas tropas al sur, que es donde está el Cabo Unión, abajo de todo de la Ática. Parece así que allí se encontraron las dos tropas, ¿no? Jerjes, pues se lavó las heridas y bajó hacia abajo con la mano de fuego, y Atenas tuvo que ser abandonada y la quemó. La Acrópolis la dejó plana, o sea, y Grecia, o sea, Atenas la dejó plana, la dejó un nuevo terreno para poder edificar. O sea, lo dejó plano, no dejó piedra sobre piedra, ¿eh? Porque iba a por Atenas, ¿no? Jerjes sí que iba también a por Grecia, ¿no? Se extendió demasiado y aquí se produce un impasse. Los atenienses pues están ahí en la isla Salamina, los de Jerjes están en la Ática y los espartanos pues diciendo, nosotros estamos muy bien en nuestra tierra, ¿no? Pero claro, toda Atenas, todos los ciudadanos de Atenas, como he dicho al principio del programa, estaban en Salamina. Todos estaban en Salamina y los atenienses tenían prisa por recuperar su terreno. Pero bueno, hay un impasse. Supongo que los generales, Mardovio creo que se llamaba el general de Jerjes, después de Salamina marcha, y claro, el hombre lo que hace es, pues como siempre, los grandes generales y los grandes hombres de batalla lo que hacen es cuando conquista, consolidan.
y necesitó un tiempo para consolidar. Y era ese año que hay entre la batalla de Salamina y la batalla de Platea, ¿vale? Así que hemos ido a las Termópilas. Después de las Termópilas pasa lo de Salamina y luego pasa el último lugar que fuimos a visitar, que fue Platea. Esta batalla de Platea pues es muy interesante porque nuestro amigo Termístocles pues quería, claro, tú imagínate otra vez los espartanos, ¿no? Los espartanos tienen Esparta, que no les hace falta ni muralla, porque claro, como nadie les ataca, pues ellos están tranquilos, ¿no? Y los atenienses en Salamina. Y entonces, pues los atenienses diciendo, oye, vamos a echar fuera a los persas, que ya se ha ido Jerjes y el ejército en la mitad, ¿no? Y los atenienses y los espartanos diciendo, yo estoy bien, yo duermo todos los días en mi casa, veo a mi mujer cuando me interesa por crear, ¿qué problemas tengo, no? Sí, sí. Y se ve que los atenienses... Muy tranquilos en su bueno, en el Peloponeso. Estaban allí en el Peloponeso y dice, esto no se atreven a atacar. No se atrevieron a atacar probablemente porque el istmo de Corinto estaba súper defendido y tampoco era intención en aquellos momentos, ¿no? Y además Jerjes ya no tenía flota, con lo cual era complicado, ¿no? Parece ser que los atenienses dijeron, pues nos vamos, retiramos la flota, nos llevamos nuestras mujeres a otro sitio y te quedas tú solito con el Peloponeso y ya te arreglarás. Y entonces los espartanos se ve que dijeron, ¿cómo os ponéis? Vamos, pesados, que sois unos pesados, ¿no? Y bueno, Mandobio intentó negociar la paz con los espartanos, con los atenienses, pero no. Se plantaron allí en Platea, allí estuvimos, en donde ahora está, dijéramos, las ruinas de Platea, una ciudad relativamente pequeña, claro, comparada con Atenas, ¿eh? Está allí, bueno, está en una parte de ruinas, estuvimos en la Acrópolis de Platea y allí paramos el autobús porque no hay nada. Hay un pequeño texto donde están las ruinas de la antigua ciudad de Platea, que es una ciudad de Beocia, pero que, de la Ática, pero que está prácticamente pegada. Lo siguiente ya es Beocia, está en el límite este, ¿no? Y era aliada, Platea era aliada de Atenas. Pues allí se plantan todos los hombres libres que quedaban, entre comillas, hombres libres de Grecia, porque claro, Francisco, ¿los atenienses qué eran? ¿Eran libres o eran súbditos de dos reyes? En ese momento eran Los libres, atenienses, no, perdón, los espartanos. no, eran súbditos. Eran súbditos, ¿no? Pero ellos, bueno, lucharon por Bueno, la ellos eran como no eran todos iguales, ¿no? Y de hecho, los únicos que no estaban sometidos a la retra, ¿no? Y al sistema eran los dos reyes, que a cambio tenían la obligación, ¿no? de Sí, velar pero por los intereses. Pero bueno, sí. que no, me estoy diciendo que cada ciudad griega, Sí, en realidad, de la complicado, edad ¿no? era heterogénea, era una sociedad heterogénea, ¿no? Entonces, la democracia ateniense es singular de Atenas. Las demás ciudades no eran así, porque continuamente se oye aliados el tirano de, eso quiere decir el rey. Quiere decir que, bueno, pero en fin, los Es que atenienses lo después vendieron hubo así. las dinámicas entre polis pro-atenienses y polis pro-espartanas, que al final era una lucha entre las democracias y una especie de oligarquías Muy bien. o, por no decir dictaduras, ¿no? Sí, no, oligarquía, te entiendo como desde el punto de vista griego no era oligarquía, era aristocracia, entendiendo a los ariscos como los más preparados, según su criterio. Sí. Pero bueno, nos encontramos allí en Platea, allí sí que es verdad que los espartanos van con todo lo que tienen, dicen por ahí que igual se llevaron 7.000 hoplitas, 7.000 hoplitas, que en condiciones óptimas igual tenían 10.000, o sea que dejaron nada en Esparta, con todas sus tropas auxiliares. Volvemos a repetir que los ejércitos antiguos se iban 7.000 hoplitas, iban 7.000 auxiliares para las bandas, para los lados y para el hostigamiento. Eso siempre, hasta con las legiones sucedía esto, ¿no? Y fueron todos los atenienses también, y fueron pues muchas ciudades pues que hicieron lo mismo que los atenienses, refugiarse en el Peloponeso. No pudieron hacer más. Y se plantaron allí delante de Mandobio, que era el líder de los persas, en esa llanura muy importante, y les plantaron batalla. Pero allí sí que había caballería. Allí sí que había caballería. Entonces le plantaron batalla, los espartanos a la derecha, los atenienses a la izquierda, y el resto de los pueblos en el medio. Pues bueno, se planteó la batalla. ¿Qué pasó? Pues que parece ser que el día antes, o un poco antes, los persas lanzaron la caballería contra lo que pasa siempre, Francisco. Parece que a veces solo nos acordamos del campo de batalla, pero lo importante es la logística y la intendencia.
que por eso perdió Jerjes la guerra, porque se quedó sin intendencia, ¿no? Con lo cual, la caballería se cargó la logística y los carros de abastecimiento, que esto lo habréis hablado también, atenienses, bueno, de los griegos. Y se encontraron con eso que sucede siempre, que es que no hay marcha atrás. O sea, los atenienses, ¿dónde van? O sea, no tienen suministros ya. Solo pueden ir para adelante. Ya han perdido la ciudad. No pueden ir hacia atrás. Pues solo... esta batalla se plantea, que eso sí que es una batalla importante, para los atenienses plantean, si vamos hacia atrás, no nos queda nada. Hemos perdido Atenas. Ya no tenemos para beber, no tenemos para comer, ¿no? Bueno, para beber sí que había un río, pero ya no tenemos para comer. Los espartanos, sin embargo, sí que tenían, pero los espartanos dicen por ahí que hay rumores, que su general en aquella época, uno de los reyes, ¿no? Que se llama Pausanias, curioso ese nombre, se ve que dijo, oye, vámonos de aquí, que aquí no hay nada que hacer, que no tenemos comida y no podemos aguantar. Y los espartanos que estaban en primera línea le dijeron, de aquí no se va nadie, que somos espartanos. Y prácticamente tiraron adelante. O sea, los generales no estaban tan seguros, bueno, los atenienses sí, pero los generales no estaban tan seguros y los espartanos y los atenienses tiraron hacia adelante y todo el mundo tiró hacia adelante. Pero yo creo que es ese momento, no sé cómo lo llamáis vosotros, que os gusta mucho, tiene un nombre, pero no me acuerdo, es este momento en el cual no puedes tirar atrás, o sea, ya estás perdido. Desde el punto de vista de los atenienses... en teoría, en los aviones, punto de no retorno. Eso, el punto de no retorno. Los atenienses solo podían tirar hacia adelante. Y los espartanos, a pesar de que su general, Pausanias, dijo, quizás no es el momento, los espartanos dijeron, nosotros hemos venido aquí a luchar. Y tiraron para adelante. Pues bueno, la batalla ya la habéis contado. Decir que el flanco ateniense y el flanco central tuvieron muchos problemas con los persas. Los espartanos también tuvieron ciertos problemas, pero hicieron esa táctica tan famosa que tienen los espartanos, que es hacer que huyen, ¿sabes? Para darse la vuelta y quebrar al enemigo. Y eso pareció que hicieron, ¿no? Los persas picaron, se lanzaron hacia ellos, se dieron la vuelta a los espartanos totalmente formados y atacaron. Lo bueno de esto es que tú ves allí cuando estás en Platea, en esos llanos, ves que es un plano espectacular para batalla en falange. O sea, tú coges estas falanges de 8 o 9 hombres a saber la profundidad que tendría, porque claro, había muchos griegos, muchas ciudades, ¿no? Igual tenía una profundidad de 10 que de 12, ¿no? Estos 2 o 3 primeros con las lanzas hacia adelante y los demás empujando, pero en un llano. Una melee, básicamente, claro, como se define. Es una melee y eso es imparable, o sea, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, ¿no? Y en un llano que no se va a romper, los hombres empujando. Hay que tener en cuenta que quizás los oyentes no son conscientes, lo saben, pero no son conscientes, que es el tema, por ejemplo, en el caso de Atenas, de las domos. Las domos, que era esta administración más pequeñita que tenían los atenienses a la hora de hacer el ejército. Quiero decir con esto que a mi lado, cuando yo estaba en la falange, a mi lado estaba mi hermano. Y al lado de mi hermano estaba mi primo. Y igual me estaba empujando mi padre. Y a la derecha igual estaba mi hijo. Y esto eran los hombres que estaban allí luchando. No eran extraños. O sea, yo no luchaba solamente, yo no podía abandonar el campo de batalla porque estaba mi padre, estaba mi hermano, estaba mi vecino, estaba el hombre al que le compraba el pan, estaba el hombre al que le compraba el cuero para mis cosas de mis animales. Estos eran los hombres que había allí. Atenas no era un ejército profesional, eran gente que trabajaba y como eran domos, se hacían los ejércitos entre amigos. Con lo cual estoy diciendo que tu líder era tu padre que estaba a tu lado. Y estos eran los que estaban empujando allí en Atenas, ¿no? Y en Esparta pasaría exactamente lo mismo, era tu amigo de toda la vida, ¿no? Con lo cual estos tiraban hacia adelante, vuelvo a repetir, el flanco izquierdo y el flanco central tuvo problemas, los espartanos tiraron hacia adelante, eran los que estaban justo enfrente parece ser enfrente del campamento persa, y los espartanos tiraron para adelante y al final estuvieron a punto de colapsar. Es verdad que estuvieron a punto de colapsar las tropas griegas, pero el empuje espartano rehizo a las tropas griegas, parte de ellas se incorporaron al avance espartano y conquistaron el campamento persa. Parece ser que mataron, porque en aquellos entonces
los generales iban delante, por eso murió Milciades y por eso murió Maldonio, el general persa, ¿no? Esto era el casco tan famoso, ¿no? Corintio, que le llaman, ¿no? De bronce. Esto para un persa debería ser espectacular, ¿eh? Un tío de estos con un escudo, ¿no? De 80 centímetros de bronce y una aspis, una lanza de estas de 2 metros y pico, y que viene hacia ti, que no los puedes parar porque son 10 hombres o 12 empujando, y como no te puedas retirar, te van a clavar seguro, ¿no? Y eso fue lo que pasó allí con los espartanos, ¿no? Murió el general, el Maldovio murió en batalla. Seguramente alguien que lo vería, no lo sé, pero me lo puedo imaginar que alguno lo pondría en una lanza, levantaría la cabeza de ese hombre y le diría a los persas: os hemos matado a nuestro líder. Y se fueron. Y esta batalla, la batalla de Platea, fue la última, ¿no? Pero quiero decir que estos viajes que nos hizo grupeando temático, que nos llevó allí, te da a entender muchas cosas. Porque los mapas te hacen entender, pero cuando tocas el terreno, tú te das cuenta, por ejemplo, que al menos ahora la holografía hace que el hecho vaya hacia abajo. Va hacia abajo porque abajo hay un río. Así que esa holografía no ha podido cambiar mucho. Siempre y los atenienses estaban arriba. Atenienses y griegos, y iban bajando hacia abajo, hacia los espartanos. Bueno, esa fue la batalla de Platea, la Segunda Guerra Médica. Los persas se tuvieron que retirar, dijéramos, de lo que es la Grecia continental, pero todavía había mucho pro-persa, que evidentemente automáticamente los dejaron, porque claro, estaban algunos de ellos obligados, y poco después se hizo, que no es el tema de la conversación de hoy, pero se hizo la Tercera Guerra Médica, que duró, no sé si 20 años, muchos años, pero que fue ir recuperando poquito a poquito estas islas y parte del terreno a favor de la Helade, ¿no? O sea que el conflicto fue grande, ¿no? Luego se firmó una paz en la cual los persas dijeron que ya no volverían a atacar a la Helade, ¿no? Yo, si tenéis la oportunidad de viajar, yo en este caso ya sabéis que yo siempre hablo de cultura clásica, ¿no? Pero hay esta agencia y otras agencias, ¿eh? Hay alguna más de otros amigos también. Sí, por eso, en divulgadores de la historia, ¿no? Tenemos alguna también. Estos viajes a sitios donde han sucedido los hechos, ¿no? No lo mismo, por ejemplo, que te explique en Normandía en un podcast, que es que tú vayas con una persona que sabe de Normandía y te ponga en la playa de Omaha, por ejemplo. Sí, sí. O en Punta Doc. Entendemos, ¿no? Y tú ves la subida que tenían que hacer esos hombres, o cómo eran las playas, o dónde se tuvieron que refugiar estos americanos. Omaha era playa americana, ¿no? De aquí, pues lo mismo me pasa a mí, ¿no? Imaginarme esos tirrenes persas en Salamina que no se podían mover, los atenienses con el oficio hasta el último momento, ¿sabes? Intentando no tanto destruir barcos, que también, pero sí capturar barcos para que su flota fuera más grande. Esto, cuando lo ves allí y ves la holografía y estás donde probablemente estuvieron estos hombres, ves la historia de otra manera, porque la empatizas. No es un frío dibujo, es empatizar. Entonces, claro, si realmente, por ejemplo, se supiera dónde se realizó, por ejemplo, hablo de España, ¿no? La batalla de Covadonga, el lugar, pues sería espectacular, porque dirían: no, es que Pues esto nada, fue de esto, eso vamos un día. Claro, bueno, una cosa es el lugar donde dicen y otra cosa es la verdad. No, el que supuestamente no claro, es el que dicen que es. Bueno, que quiero decir que una vez que estás allí y empiezas a ver la holografía, pues entiendes muchas cosas. Entiendes por qué se eligió ese lugar y no otro lugar. ¿Por qué se eligió Salamina y no otro lugar? ¿Por qué se eligió justamente enfrente del Pireo y no otro lugar? ¿Por qué se eligió, sabes, Termópilas y no otro lugar? ¿Por qué se Platea y no otro lugar? ¿Y por qué los hombres de Maratón se pusieron donde se pusieron y no en otro lugar? O sea, las batallas, estos hombres de la antigüedad las utilizan de una manera inteligente, sobre todo si estás en desventaja, como en este caso estaban los hombres de la Helade, ¿no? Estas ciudades-estado, que le llamamos ciudades-estados porque la Helade no existía. Hay que entender que muchas veces no nos cuesta mucho desaprender, y cuando decimos Grecia, pues parece que sea la Grecia actual. No, es la Helade, son ciudades-estados que no tenían nada que ver la una con la otra, sencillamente que compartían dioses y un idioma bastante parecido, ¿no? Entre comillas, pero sus órganos políticos eran muy diferentes, ¿no? A mí el viaje me gustó mucho. Sensación de
de unión, pero era sensación, nada más. Claro, pero sí, pero es Ante que un más enemigo común se unían, pero a partir de ese claro, momento ya no. pero que hay más enemigos de un griego, pues, de un hombre de la Helade, que otro hombre de la Helade. Sí, sí. No, si es que no. Claro, tú le dices a un espartano que es igual de griego que un ateniense y te mata. O sea, te mata directamente. Que yo voy a ser ateniense, yo soy espartano. ¿Tú qué me estás contando? Y a uno de Tebas, ¿qué? Pues también te mata. Y a uno de Corintio y a uno de Megara, es que no entendemos que eran todos diferentes. Es cierto que tenían dioses comunes, pero ¿qué te iba a decir? Los romanos también tenían dioses comunes y se le dieron para el pelo. O sea, que esto de que los dioses en comunes, no sé si me entienden, ¿no? Los reinos cristianos y los reinos de taifa árabes de aquí de la península también se mataban entre ellos y tenían los dioses comunes. Así que esto se ve que une un poco, pero no mucho. ¿No? Y el último viaje ya fue un último viaje porque ya que estábamos allí, dijimos, pues vamos a ir al oráculo de Delfos, ¿no? Vamos a ir al ombligo del mundo. Espectacular. No sé si ha sido. No, nunca estuve en Grecia. Pues es un lugar mágico. Ya lo eligieron ellos, ¿eh? El oráculo es mágico. Además, desde esa montaña se ve el Jónico, ¿no? Y es espectacular. El yacimiento es espectacular. El museo que tienen es muy majo también. Sí, este es el teatro. Desde el teatro se ve bueno, un poco más adelante se ve el mismísimo templo de Apolo y espectacular. Un poco más arriba está el estadio, un poco más abajo está el gimnasio. Bueno, es un yacimiento. El hotel es magnífico, así que... Claro, me vuelvo a mis dos fotos. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Y esto fue el viaje que hicimos, ¿no? Pero entender estas batallas y luego, claro, allí en aquellos lugares pues nos sentamos y vimos. Otra visita que hicimos también así fue, que esto no tiene nada que ver con las guerras, pero hay que ir a verlo, que es el ponerse el sol en el Cabo Unión, en el templo de Poseidón, ¿no? Entramos allí al museo y no, bueno, lo cierran, no puede entrar gente, pero la que se queda y vimos la puesta de sol. Parecía que no íbamos el sol porque había tormenta, pero bueno, Poseidón siempre agradece a los creyentes y se puso el sol en el último momento y es un lugar mágico. Los griegos, no sé cómo explicarlo porque no soy de arquitectura. El que está aquí donde Atenas, ¿no? Sí, muy bien. Sí, ese es el templo, muy bien, el templo de Poseidón, ¿no? Aquí se ve la puesta del sol, ¿no? Y la salida. Los griegos tienen una manera, no soy arquitecto, ¿no? Y no puedo hablar, pero yo he visto templos romanos y he visto templos griegos, ¿no? Los templos griegos forman parte del paisaje, están pensados para que formen parte del paisaje, no sé si me explico, ¿no? Los romanos no, los templos romanos no están pensados así. Los templos romanos están más pensados para los dioses, ¿no? Pero esto es espectacular, ¿eh? Espectacular. Ya te lo digo yo que te emociona porque es magnífico. O sea, además, piensa que yo desde mi casa veo el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, y allí veía el mismo mar Mediterráneo. Y en este momento estaba viendo, pues bueno, lo que fue esta gran Atenas, ¿no? A partir de esa Segunda Guerra Médica, pues Atenas tiene su siglo, hasta que es tomada por Esparta, pues tiene sus años de gloria, ¿no? Su siglo de oro, hasta Pericles, ¿no? Y este es el mismo mar, en este caso es el Egeo, bueno, a un lado Jónico, el otro Egeo, es el límite, ¿no? Y es fantástico. A mí, bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo, evidentemente que viaje conmigo, solo faltaría, ¿no? Conmigo que grupeando a tour, ¿no? Que hay bueno, varios a ver viajes. Si un día organizo yo alguno también, porque ya me lo ofrecieron una agencia, pero bueno, yo no tengo tiempo. Bueno, ahora estamos planteando otro a Pompeya, y a Roma secreta, que le llamamos, ¿no? Que hacemos varias cosas. El de Pompeya es los últimos días de julio, del 27 al 31, y el de Roma es 3 días antes, para que la gente pueda... O sea, que te vais a los dos uno detrás de otro. Bueno, no lo sé. La agencia los propone y si sale se hacen, y si no salen no se hacen. Yo no sé qué voy a hacer tampoco. Yo esas fechas, cuando me dicen las fechas, digo, bueno, pues dispongo de días. Si va bien, pues se va. Y si no va bien, pues yo qué sé, el hombre hace sus cuentas, ¿no? David, que es el que lleva esto, hace sus cuentas, ¿no? Yo evidentemente, vuelvo a repetir, aconsejo lo mío, pero que hay otros viajes, por ejemplo, a Normandía,
imagínate, por ejemplo, que vas a Normandía y te puedes meter en un búnker de esos alemanes, ¿no? No, ya estuve, ahí sí, eso sí que Claro, estuve. claro, pero a que no sabe igual. No, No, no es lo mismo las sensaciones, porque puedes empatizar, puedes mirar por aquella pequeña mirilla por donde vería aquel hombre venir. Bueno, no podría contar los barcos que venían y decía, ¿y esto cómo los paramos ahora? Que vengan los Panzers, y los Panzers no llegaban. Y aquellos hombres desembarcaban, y 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Y aquel hombre se le acabaron las balas y no venían refuerzos, ¿no? Y bueno, pues en este caso el lado alemán, pero luego te vas al lado americano y estás otra vez en lo mismo, no hacen más que matarnos, no hacen más que matarnos, vamos a morir aquí todos en las playas, ¿no? Y cuando estás allí es otra sensación, ¿no? A mí hay cosas que, por ejemplo, desde el viaje a Roma, que hicimos el año pasado, puede ser que se repita, no lo sé, pero el año pasado hicimos en agosto el viaje a Roma. Yo cuando pasé por la Vía Sacra, por el foro, por allá pasa todo el mundo, Francisco, todo el mundo. Yo estuve 4 horas ahí, o 5, no me acuerdo. Claro, es que te pones a pasar desde donde empieza el templo de Venus, entras allá a la Vía Sacra y te encuentras en la Casa de las Vestales. Yo a la izquierda, la Casa de las Vestales, el templo de Vesta, la Regia, el templo a Julio. Claro, sigues avanzando allí, te encuentras la Curia, los Rostra, te encuentras el templo a Saturno. Claro, es que es todo. Y todo lo que ha sucedido allí, y todo el mundo ha pasado por allí. Cada una de los bueyes blancos que se ha sacrificado a Júpiter ha pasado por allí. Con su procesión, con sus hombres, con sus flamines, con todos. Entonces, claro, ¿cuánta historia tiene eso, no? Sí. Y tú lo has pisado. Y esto es lo que tiene este tipo de viajes, con pausa, con gente que te explica qué es cada piedra. Porque si no ves piedra y no la entiendes, no es que el viaje no valga la pena, porque al final sí que vale la pena. Claro, en la piedra, si a ti te dice, por ejemplo, cómo alimentaban a esos hombres, cómo era la logística, tú empiezas a entender cómo le llegaban las balas, cómo podían salir, cómo podían entrar. Pues aquí pasa igual, ¿no? Y es espectacular. Yo este viaje a Atenas lo he disfrutado mucho. Ahora se está preparando por petición popular, no sé muy bien cómo saldrá, pero a la otra parte, que nosotros hemos hecho las guerras médicas. ¿Por qué sucedieron las guerras médicas? Por la revuelta jónica, ¿no? Vale, decís a Turquía, vale. Claro, la guerra jónica, ¿no? Y bueno, ahora están preparando. Yo en este aspecto no me pongo mucho. Si algunas personas quieren ver los viajes que hace la agencia esta, Grupeando Tour, pero hay más agencias. Yo aconsejo la mía, porque los viajes de Roma voy yo, evidentemente, ¿no? Pero la experiencia... No estuve en ninguna. ¿Tú no estuviste? Pero si va Ángel, la de Ángel. La experiencia vale mucho la pena. Además, en el caso mío, ahora voy a hacer un poco de publicidad nuestra, ¿no? En el caso mío y de Sergio Alejo, a las personas, el David no lo dijo, no dice, es que yo, cuando vosotros podéis venir, viene conmigo un escritor, un divulgador y un recreador romano. Con lo cual, pues claro, no es lo mismo. No es lo mismo que un guía. El guía hace su trabajo, que es el trabajo de guía, y te explica los monumentos, que es su trabajo, y lo hace muy bien. Pero lo que quiere esta agencia, y muchas que están tocando ahora este tema, ¿no? Están viajar de otra manera, es hacer empatizar a la gente. Y para eso tienes que tener gente que empatice. Por ejemplo, a viaje a Pompeya tendremos recreación. Al final ¿Te vas a ir cargando con toda la rica? No, espero que me la den allí. Yo no voy a ir. No, yo me voy a llevar mi túnica de lino, guay, por si acaso, y mis zapatitos, ¿no? Y mis calquei. Y habrá, por ejemplo, una experiencia submarina en la bahía de Baia. La gente que quieran ponerse un traje y ver el yacimiento submarino lo podrá hacer. O sea que son viajes para ver sentir y tocar, ¿no? Otros podrán ir a Capri, que yo voy a Capri porque soy un poco más vicioso y ahí lo dejo. Y, ¿no? Así que bueno, no sé si se ha notado que me gusta mucho el viaje. Sí, no hay duda ninguna. Pues interesante. Una pregunta, ¿la gente que fue eran oyentes vuestros de podcast o era gente que se apuntó en la agencia y os descubrió? De todo, había un poco de todo. Había gente que le gustó la agencia y había otros que quería escuchar. Ya sabéis que yo junto a Sergio, yo tengo mi programa propio, que es Lignomen Roma, que este es un proyecto personal,
que va por un lado, pero luego tengo junto a Sergio Alejo un programa que se llama Calamares a la Romana, ni más ni menos. Que habla de, bueno, en mi caso solo hablo de Roma, o básicamente hablo de Roma, y en el caso de Calamares a la Romana, pues hablamos de historia clásica, de Roma hacia atrás. También habla de Sapor y gente mala de esta. Pero bueno, sí, son gente que nos escucha y luego como tenemos este buen rollo, pues espera este buen rollo, esta empatía y bueno, y tener conversaciones con nosotros. Grabamos programas, ahora estos programas irán saliendo, pues entonces igual llegamos a un sitio, por ejemplo, te conté una anécdota que nos pasó en Roma. Llegamos a Roma, a la Arapakis, de la Paz, de Augusto, la campaña política más grande de la historia, que no me escuché los de Augusto, pero bueno, porque el Arapakis, Augusto Paquis. Todo por la conquista de Asturias, pero bueno. Sí, muy de bien. Asturias y Cantabria. Sí. Bueno, Asturias no, el territorio. Sí, bueno, en el año 9 dijo, ya se acaba la guerra, vamos a ponerla, se acabó la guerra, si Roma guerreaba en todos lados. Pero bueno, eso antes de Cristo estamos hablando, ¿no? Bueno, llegamos allí, entonces había comprado unos micrófonos Bluetooth, le digo a Sergio, ¿los probamos? Y dice Sergio, lo probamos. 1 hora hablando del Arapakis, preguntando a la gente. Y así todo el rato. O sea, de vez en cuando estamos en el autobús y se nos ocurre algo, oye, Sergio, ¡pum! Y grabamos, él o yo. Y lo que nos viene en ese momento, pues se hace esa improvisación y la hacemos, pues bueno, interactuando con las personas, le preguntamos, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué? Y vamos grabando porque tenemos 2 micrófonos, ¿no? Y esto, pues bueno, es algo diferente, ¿no? Después, pues bueno, somos gente que intentamos empatizar, somos gente que somos de la broma. Yo siempre juego que yo soy dijéramos, el que cree en el mito. O sea, todo lo que sucede es voluntad de los dioses, no es cierto, pero yo juego a esto. Y Sergio juega bueno, vamos a ser un poco más académicos, ¿no? Vamos a hacer un poco más. Y entonces este juego, pues, mola mucho, ¿no? Porque así nos podemos meter el uno con el otro. Y esto, pues bueno, tú también tienes a personas que son más, ¿no?, de los dioses y otras personas que son más de esto, ¿no? Pero bueno, el ambiente, el poder preguntar cosas, en poder empatizar con estas personas, ¿no? Y el ver que una persona se emociona cuando ve algo, ¿no? Porque a mí una mujer me lo dijo, estás emocionado, ¿eh? Y me notó que me había emocionado yo. Entonces, tienes que estar todo el rato intentando, porque yo soy el primer viajero, ¿sabes? Tienes que estar todo el rato intentando controlar tu emoción, porque, hostia, es que hay cosas en el foro. Cuando llegué ¿has visitado los museos capitolinos? Sí. Pues aquella estatua... no, espera, los capitolinos no. Pues hay una estatua allí pues hay una estatua de Marco Aurelio, tío. Llegas allá, hay muchas cosas, ¿no? Hay una estatua de Marco Aurelio que te quedas alucinado. Luego llegas un poco más hacia adelante, un poquitín hacia un poco más, y te dicen, que no sé si es verdad o es mentira, pero hay allí la base de lo que dicen que era el templo de Júpiter, ¿no? Entonces ya dicen, ¡buah! Claro, te emocionas. Yo ya sé que igual no es cierto, porque al final son interpretaciones, ¿no? Y si no estaba ahí, estaba al lado. Pero tiene que estar por ahí, o sea, sí. Claro. Allí estaba el templo de Júpiter, ¿no? Dicen que son unas piedras. Bueno, pues igual son esas piedras. Claro, tú te emocionas porque llevo muchos años estudiando. Además somos romanos hasta la médula, hasta los Astures, Francisco, hasta los Astures. Sí, los que quedan, sí. Sí. Los que quedan son todos de recolonización. Sí, porque cántabros, los pobres, Agripa, se quedó alguno escondido en una cueva. O sea, son todos de poblaciones de Astúrica hacia arriba, sí. Pues el viaje está hecho y la gente ya conoce un poco más las posibilidades que tiene de viajar en la historia. Pues Ángel, muchas gracias por este viaje. Como estamos en diferido, la gente puede dejar preguntas en los comentarios y tú puedes contestarles también ahí. Y si alguno de los que viajó contigo está viendo el programa, que deje un saludo también. También, pues, que explique, sí. Y ya volveré porque ya hemos hablado de otro tema, ¿no? Ya sabes, miraremos tu agenda porque la tuya es complicada. Francisco. Yo no puedo ni viajar. Es verdad. Pero bueno, ya volveremos con otro tema interesante. Y bueno, siempre es un placer volver aquí. Los oyentes, igual que nuevos para ti, no saben que el primer podcast que hice, lo hice contigo, Francisco. Efectivamente, sí. No tenía ni micrófono, imagínate. Y ahora ya tienes micrófono y eres guía de viajes por la historia. Sí, ahora tengo podcaster, 8 libros, ya no sé. Estoy a punto de publicar el 9º. Me adelantaste, mira. Sí, el libro. Bueno, pero tú has hecho. ¿Ya has publicado el segundo? Sí, claro, sí.
¿Ya lo has publicado? Estás un poco ya desfasado, hace un año. Yo estoy desfasado, tío. Es Estás que desfasado. no me da la vida, es como a ti, no me da la vida. No, pero este ya es hace 2 años. Lo escribí hace No, 2 años. ¿Hace 2 años? No, Hostia. lo publiqué en octubre del 23, sí. Vale. Perfecto. Escrito, sí. Sí, sí. Sí. Pues, Ángel, muchas gracias por el viaje en la historia. Y si quieres decir algo al público como despedida final. No, estamos en San Jordi, si ves a salir pronto, a regalar lectura. Los libros te cuentan historias y además las historias, cuando una persona lee, esto es lo bonito, Francisco, de los escritores, no en mi caso ficción. Cuando una persona lee, se inventa sus propios personajes y aunque yo quería explicar una historia, parte de ella pertenece solo a cada uno de los lectores. Así que regalar libros para San Jordi. Pues justo hablando de eso, os recuerdo que en breve hay unas jornadas de narrativa histórica en Santa Fe, días 25, 26 y 27, en Santa Fe, Granada. Estaremos ahí en abril, a finales de abril, un grupo de divulgadores de historia, todo capitaneado y dirigido por José Sotochica. Está David Nievas, Juan Luis Gomarollos, un servidor y muchos más, Benjamín, Federico Romero, es que son tantos, Don C, el de Academia Play, muchísimos, Villanueva, hay mucha gente. Ahí estaré yo 2 días, uno para hablar sobre YouTube y divulgación, y el domingo a las 6 de la tarde, día 27, para hablar de mi libro La Frontera Norte. El que no pueda ir a Santa Fe, en breve llegarán más libros a las librerías, se agotó, se ha sacado una nueva edición, revisado los errores gramaticales y alguno que había, y os invito a echar un vistazo al libro La Frontera Norte. Si lo queréis firmado y dedicado, aprovechando para San Jordi, pues en mi página web, franciscogarciacampa.com, podéis pedir un ejemplar firmado de este y, por supuesto, también, como no, de Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, que tiene que ver con Sila, que estuvo por ahí, por Atenas, haciendo sus maldades. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y nos vemos aquí en Velum Artis Historia Militar. Hola amigos de la Historia Militar, si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Velum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.